de prevención. ¿Prevención de qué? Y prevención para que ustedes se cuiden, ya por supuesto están terminando el internado, pero el accidente puede ocurrir en cualquiera de las esferas de la actividad asistencial el día de mañana. Y por otro lado, también qué hay que hacer o dejar de hacer. Ustedes ya están terminando. ¿Ustedes cuándo terminan esto? ¿En diciembre? ¿Ya? ¿O cuándo? ¿Cuándo termina el internado? Unos en diciembre, unos en marzo y otros en julio. Ah, bueno, todavía entonces a algunos les queda un camino por delante. Bueno. Bueno, entonces la idea es un poco esto, ¿no? Voy a hablar un poco de bioseguridad, va a ser corta la charla. Y el martes que viene hablar un poco de seguridad del paciente, que esto sí, hoy en día representa una problemática realmente cada vez más grave. Ustedes van a entrar y, lógicamente, acá se acabaron los exámenes de mi lado. Yo ya no tomo examen, salvo que pueda estar en una estación, en el examen final de carrera, una estación de emergentes. Y por ahí se les puede tomar algún caso clínico de una cantamoeba, de una stenotrofomonas, de una burfolderia, de un virus Hendra, de un virus Nipah, con lo cual ustedes, como eso lo saben de memoria, no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Lógicamente el silencio y la sonrisa de Fabrieli de alguna manera me da la respuesta, porque si llego a tomar alguna de esas situaciones microbiológicas que se van a acordar de mí el resto de sus vidas, no les quepa la menor duda, como algunos todavía recuerdan algún caso de un padre y un hijo que comieron salame en un fin de semana y que tuvieron una triquinosis y que de 18 solamente uno acertó o se acercó al diagnóstico de algo mucho más frecuente. Pero más allá de ese, digamos, humor ácido que uno puede tener, ustedes tienen que pensar que sí, van a entrar en un sistema de salud que lamentablemente es bastante conflictivo. Los que ya estamos un poco, digamos, observando y retirándonos de lo asistencial claramente, digamos, de haber puesto el cuerpo, en mi caso, 47 años, se imaginan que vemos con preocupación el futuro de ustedes. Y no solamente por lo que saben o dejan de saber, sino porque los pacientes hoy también son bastante demandantes. Sí, son demandantes gran parte de la sociedad. Todos somos demandantes de alguna manera. También los alumnos de ahora no son los alumnos de hace 40 años atrás, ni como cuando nosotros éramos alumnos. Y estamos en una sociedad bastante demandante y conflictiva en muchos aspectos, y donde la sociedad no perdona un error médico, ¿no? Esto también es una realidad. A diario vemos situaciones de violencia en los hospitales, en las clínicas. Más de alguna vez ustedes habrán recibido algún comentario de algún familiar, que lo primero que cuando alguien lo atiende mal o lo hacen esperar mucho, lo que quiere es obviamente ponerle una bomba a la clínica, ¿no? Y mañana, dentro de poco tiempo, ustedes van a estar en esa situación. Y yo lo adelanto, no para que nos asustemos, sino para que tomemos medidas, digamos, para prevenir esto. Después cada uno buscará la mejor forma de motivarse en el ejercicio profesional. Porque si no se motivan, el problema va a ser que el día de mañana, a los pocos años, muchos empiezan a sentirse defraudados. Y ustedes invirtieron mucho tiempo, no digamos dinero, pero sí mucho tiempo. Dinero también seguramente para más de uno le ha sido bastante costoso mantener, obviamente, el estudio, pero tantos años para que después esto se eche a perder rápidamente, no es para nada halagüeño. Y uno que vive a veces situaciones de colegas que han sido alumnos y que vienen con problemas realmente graves en cuanto a juicios y demás, de alguna manera, bueno, trata de orientarlos y bajar un poco el temor que este tipo de situaciones, cuando interviene la justicia, sabemos que no sabemos claramente a veces hacia dónde dispara, ¿no? Que estas también son realidades. ¿Alguno de ustedes tiene familiar médico?
Sí. ¿Y qué les dicen los familiares médicos? Supongo que algún tío, algún padre, que están contentos con la profesión o más. Algunos sí, algunos no, depende de la especialidad, ¿no? Pero, No, sí, los míos están contentos. ¿y qué hacen los tuyos, Pablo? Mi papá y mi hermano son los dos pediatras. Y mi Ah, papá siempre dice que si volverían a hacer, elegiría lo mismo, sobre todo pediatría. bueno, entonces yo hago la pregunta al millón de los que están acá. A ver cuántos hay acá presentes. Espérenme un segundito que no sé cuántos hay. 37, 36. ¿Cuánto? Bueno, 37. 37. Bueno, macanudo. ¿Cuántos de los 37 van a seguir pediatría? ¿Cuántos? Digan por Yo, favor. ¿Eh? yo. Bueno, ¿cuántos más? ¿Marco? No. ¿Pablo solo, de 37? Ahí está la respuesta, Pablo. Sí, ahí está la respuesta. También soy pediatra, ¿eh? Sí, sabía. Y bueno, entonces, el sistema está difícil, ¿eh? Porque, viste, se impone ahora éticamente un honorario que sea para cobrar con seguro, uno no lo puede hacer con los pacientes. Eh, Lógicamente, ¿tu papá cuántos años tiene de médico? Y 30 más o menos. Sí, 30. Claro, claro. Sí, yo tengo el doble de médico que la edad de ustedes, yo tengo 47 de médico. Claro. Entonces, todavía tu papá con 30 años de médico está ahí con 55 o 58 años, aprox. Sí, Por eso, todavía le quedan 10, 12 años eh, con ganas de trabajar, pero cuando el sistema te impone lo que tenés que cobrar, cuando tenés ya no tanta, digamos, atención pediátrica asistencial, sino que esto se asocia hoy con violencia, con problemas familiares, con situaciones que escapan, porque piensen que el infectológico pediatra, yo soy infectólogo pediatra, y sí. yo cuando me recibí había meningitis por hemófilus, por neumo, por meningocosemia. Hoy me comentaban justamente un caso en el Garrahan y una exalumna recibió la amputación de 2 miembros inferiores por una púrpura fulminante por meningococo. Es decir, porque se ha dejado de vacunar por la pandemia también. Pero en general, las enfermedades infectocontagiosas, hoy inmunoprevenibles, hacen que sea realmente muy raro que podamos ver sarampión, rubiola, paperas, HIV pediátrico, que antes lamentablemente no teníamos posibilidad de tratarlos, las meningitis por hemófilus, por neumo, por meningococo, difterias, a mí se me han muerto chicos por difteria, más allá de tuberculosis, los que fueron al hospital el año pasado habrán visto los adolescentes con tuberculosis graves que tenemos. Entonces, todo esto, de alguna manera, gracias a las vacunas, hoy, desde el punto de vista pediátrico, se ve poco y nada. Cuando ya la vacuna para el sincicial respiratorio esté claramente incorporada en el calendario, vamos a tener muy pocas oportunidades de ver infectológicamente atenciones de urgencia. Ahora sí está el estreptococo, ¿no? El problema del estreptococo que también es bastante preocupante en muchos ámbitos. Pero la atención pediátrica sí, es crecimiento, desarrollo, maduración, conflictos biopsicosociales, como se dice, y bueno, la gran mayoría, hay vacantes que quedan en el Garrahan, en el Gutiérrez, así que probablemente cuando te metas en una residencia vas a tener grandes posibilidades de entrar, aunque el examen no sea el mejor, porque hay poco interés pediátrico. Y de 37 que uno o dos quieran seguir pediatría, ahí está la respuesta. Entonces, se eligen otras especialidades. Pero bueno, allá cada uno. Imágenes va a seguir alguno, supongo, ¿no? Nadie va a seguir imágenes, porque también es una especialidad que tira rápidamente a anestesia, que va a seguir alguno, cosmetología, dermatología.
algún área quirúrgica. Sí, esto es así. Pero bueno, ¿a qué voy con eso? Que hay especialidades que van quedando un poco ahí, dando vueltas. Y el tema de la seguridad del paciente, lo vamos a ver el martes que viene, es toda una preocupación, porque realmente a veces la responsabilidad médica no es directa, pero desde el momento que uno tiene la firma y el sello, lo primero donde el juez apunta es al médico, y no al técnico de hemoterapia que se equivoca en una transfusión. Si bien sabemos que un técnico de hemoterapia va a colocar una venopuntura con mucha mayor facilidad de lo que lo podemos hacer nosotros, y práctica, ¿no? Pero un camillero que se le cae un paciente cuando lo pasa de la camilla del quirófano a la camilla para llevarlo a la habitación, la responsabilidad termina siendo lamentablemente del jefe de guardia o de quien está a cargo en ese momento, digamos, de la institución, ¿no? Entonces, esto también, de alguna manera, es conveniente, por lo menos pensarlo. Vuelvo a decir, no para asustarse, sino para que ustedes busquen la mejor forma de seguir motivados, que eso es fundamental. Ahora, volviendo al tema de la bioseguridad, lógicamente hay que seguir manteniendo las precauciones universales para algunas situaciones. Hoy en día HIV, por suerte, ya no representa tanta problemática, porque hoy tenemos test rápidos para el HIV, vamos a hablar un poco de esto. Ustedes cuando entraron al internado tuvieron que someterse a la comprobación de que hayan respondido efectivamente a la vacuna, es decir, con la cuantificación del anti-HBs, porque antes se vacunaban y no todos sabían si realmente habían elevado el título de anti-HBs. Y entonces, claro, vacunar no siempre es inmunizar. Lo real es que, lógicamente, hay que considerar que todos los fluidos corporales son potencialmente infecciosos, que con COVID aprendimos. Primero preservarnos nosotros para que de esa manera podamos seguir atendiendo. Esto ya lo habíamos visto antes con ébola, cuando nos preparamos para los posibles casos de ébola que podían llegar por lo menos, a arribar al país. Por suerte no llegó ninguno. Y fundamental, no trabajar cansado. No es fácil, ¿no? Si uno hace 24 horas de guardia, por ahí, en los accidentes que hemos tenido médicos que se han inoculado el HIV, fue porque estaban cansados y por ahí reencapsularon justamente la aguja. Y entonces se le escapó el taponcito y ¡pum! Pacientes terminales sacaron de una pulsión femoral, por ejemplo, gases en sangre y se inocularon. Y en la época donde no teníamos tratamiento efectivo como hoy sí tenemos. Por lo tanto, cuidar siempre las formas. Ustedes, y esto vale también como mensaje, de alguna manera u otra representan a la facultad. Bien, mal, como yo siempre digo, los comentarios los hacemos adentro. Mandarlos por TikTok, por Instagram, Facebook, o X, o Threads, o Twitter, como se decía antes, no es conveniente, porque a mí me han llamado alguna vez algún director, muchos han sido exalumnos de alguna clínica, y dice, che, mirá, se postulan 2 médicos que son de la facultad, pero escuché comentarios que era un desastre, que interna, que tóxico, que todo lo que ya sabemos, ¿no? Y claro, y entonces dice, che, ¿es tan malo como dicen a veces en Facebook? Está bien, Facebook por ahí ya ustedes no lo usan tanto, pero Instagram se usa, TikTok se usa, y hay que tener cuidado con eso. Esto vale como recomendación, porque de alguna manera hay facultades que tienen el nombre propio, aunque no siempre son las mejores, pero llevan el nombre. Y entonces es como algunos jugadores de fútbol, ¿no? De determinada nacionalidad parece que son todos buenos. Y después, lógicamente, algunos son pataduras, como en cualquier situación. Y en la Facultad de Medicina también. A veces, entre la elección de una facultad a la otra, ante una entrevista, por ahí la facultad lleva más nombre que otra, y bueno, por eso es importante que los problemas que tengamos, que los vamos a tener todos y en todas las facultades. Se imaginan que en el municipio hemos tenido todo tipo de facultades.
de Barceló, Guay, Uva, Austral, Maimónides, la de Morón, es decir, todos en algunas rotaciones han pasado lógicamente y fisiológicamente por el Muniz, y bueno, hay de todo, como la curva de Gauss de la vida, ¿no? Más o menos dos desvíos estándares para un lado para el otro, y en el medio estamos todos ahí flotando. Pero esto más que nada vale como comentario, porque si hay un accidente, se hace un sumario interno, externo, y por supuesto los directivos del sanatorio, la clínica, el hospital preguntan, che, ¿de dónde es el alumno que se pinchó o que tiraron una jeringa, una aguja sobre una mesada y vino alguien, se apoyó y se pinchó, por ejemplo? De vuelta de la Barceló. Siempre hay problemas, ponele, ¿no? Agrandan, es cierto, pero, digamos, evitemos cualquier tipo de problemas, porque de alguna manera uno tiene que saber que tiene que utilizar los mejores elementos de bioseguridad. No siempre es factible, esto también es cierto, esto lo vivimos, pero para cualquier procedimiento ustedes tienen que tener la posibilidad de tener los elementos que los protejan a ustedes. Vuelvo a decir, con COVID lo vimos. El tema son los accidentes con sangre. Y fíjense con H1N1, ahí 2009, prácticamente los que se afectaron, más que nada, fue enfermería. Y fíjense que solamente de 14 internados por contacto con H1N1 en ese momento, solamente 4 usaban protección en forma coherente. Y esto fue una realidad. Con COVID pasó lo mismo, no todos por ahí tuvieron todas las posibilidades de coberturas adecuadas, y el tema es siempre los sanguíneos. Partimos de la base que hepatitis B están todos con anticuerpos, con lo cual cualquier accidente que pueda haber, hoy en día a partir del 2014 la vacunación es universal, con lo cual también nos quedamos tranquilos por ese lado. HIV también tenemos la posibilidad de que la gran mayoría de los diagnosticados hoy son tratados. La principal variable que hace al contagio es la carga viral, por lo tanto, si tenemos cargas virales indetectables, al individuo prácticamente lo vamos a considerar no contagiante. Eso lo habrán visto también en la obstetricia, donde incluso ya los partos no es requerimiento obligatorio la cesárea hemostática y todo lo que antes se hacía, justamente porque las cargas virales indetectables en el momento del parto aseguran la posibilidad de no contagio. Y hepatitis C sí, sigue siendo problemático, por suerte de bajo porcentaje, no hay profilaxis, no hay vacuna, sí hay tratamiento, pero sabemos que el tratamiento es altamente costoso. Hay que ver el tipo de lesión, pulso cortante, piel, mucosa. Fíjense que en distintas casuísticas que uno a veces considera, caso de transmisión laboral del HIV, los que principalmente se vieron afectados fueron enfermeros, personal de laboratorio, médicos, ninguno en ese momento en una de las casuísticas era cirujano. Y también en las aseguradoras de riesgo de trabajo, ustedes todos van a tener que tener un seguro de mala praxis, un seguro para cubrir cualquier eventualidad. Los que trabajan en relación de dependencia tendrán la RT, porque son las RT las que de alguna manera nos van a garantizar el seguimiento y el monitoreo de cualquier tipo de accidente. La mayoría son accidentes punzantes, puede haber salpicaduras, cortantes, hubo situaciones de abuso, pero lógicamente eso ya es delincuencial, policial, penal, representa lo mínimo, por suerte, pero sí lo punzante, lo cortante, y dentro de los que mayoritariamente se van a ver afectados, sí, el personal que más contacto tiene con el paciente, que es enfermería. También médicos, odontólogos también, hubo casos de este tipo de situaciones, de accidentes, recolectores, policías, personal aeronáutico, a veces revisando alguna bolsa en algún aeropuerto, claro, tiraron una aguja de insulina, y por supuesto eso motivó obviamente el susto.
personal de limpieza, de mantenimiento, laboratorio. ¿Y qué tenemos que hacer? Ante un accidente que esperemos que no ocurra, lo que hay que, lógicamente, es rápidamente notificar. Saber cuáles son los accidentes que pueden ser potencialmente más graves. Hoy en día tenemos la posibilidad de un test rápido para HIV, por ejemplo, el paciente fuente, porque claro, si el test rápido es positivo y la carga viral del paciente fuente es alta, por supuesto, ahí empiezan los problemas. También considerar si es obviamente una mujer la accidentada y está embarazada, por el tema de la medicación más que nada, y la indicación de todo lo que significa la profilaxis. Hay que determinar la cantidad y el tipo de fluido, la profundidad de la lesión, si se usó en ese momento guantes o no, y la fecha y hora del accidente. La mayoría de los accidentes ocurren en la tardecita, cuando uno ya está medio cansado, llega a esta hora del día, después de haber tomado la guardia a las 8 de la mañana y haber tenido ya cantidad de pacientes atendidos, y por ahí antes de ir a cenar, uno dice, no, todavía le voy a sacar sangre a ese paciente para que tenga una rutina, especialmente los que trabajan en áreas críticas, como puede ser una terapia. Y es ahí donde se produce a veces el accidente. ¿Alguno de ustedes tuvo algún accidente o conoce de algún conocido que tuvo algún accidente de contacto con un paciente HIV y que tuvo que ser entonces medicado? ¿Y qué pasó? Ajá. ¿Y te medicaron? Ah, bien. Escuchame, Gonzalo, ¿y toleraste la medicación? Ajá. ¿Y la toleraste? ¿Ah? Mira, sin saber sabía la respuesta, porque la gran mayoría no la tolera. Y fíjate cómo entra en juego lo emocional, ¿no? Porque de golpe tenemos pacientes que hace 10, 15 años están en tratamiento y toleran perfectamente la medicación. En cambio, la gran mayoría que tiene que tomar la medicación, estamos hablando de un mes y a veces menos, porque hoy en día tenemos test rápidos, PCR, carga viral, etcétera, para detectar si realmente se infectó o no. La gran mayoría no la tolera. Y en el momento del accidente, que fue un milisegundo, ¿qué sensación tuviste? Con todas las marcadoras. No, y bueno, muchos son psicópatas, ¿viste? Tristemente es una realidad. Eh, Porque uno se siente un estúpido, para no decir un boludo. Y por más que esté grabándose, es así. Porque en un milisegundo te cambió la existencia por las próximas semanas. Porque, porque si pensaba salir esa noche o tener una fiesta,
en ese milisegundo se te da vuelta el mundo. Porque ahí está el tema. Pero eso es lo que pasa. Uno se siente un estúpido en ese segundo, en ese milisegundo, y dice, qué boludo que fue. Y puteás varias generaciones. Y encima si te toca un psicópata de paciente, bueno, con más razón todavía, ¿no? Entonces sí. Pero vos resumís exactamente lo que uno ya sabe, lo que le pasa. Entonces, esto hay que, por supuesto, prevenirlo. Y lo más grave, por supuesto, es aguja hueca con sangre visible, pulso cortante profundo, abundante sangre sobre piel, por supuesto, lesionada. Y sí, si la carga viral del paciente es alta o estado terminal que tienen cargas altas, la posibilidad de contagio por inoculación es lógicamente la que puede llegar, como nos pasó lamentablemente con este médico, el motivo del contagio. Entonces sí, lavar con agua y jabón, y hay que avisar, hay que, como dijiste vos, activar el protocolo, no esconderse, no guardarse, porque uno a veces dice, lo digo, no lo digo, pero al poco tiempo va a decir, no, y a ver si realmente me infecté. Hoy en día HIV no es sinónimo de muerte como lo pudo haber sido hace 20 años atrás, reconozcámoslo. Hoy en día con un solo comprimido, con la triple terapia, dolutegravir, encitravina, lamivudina, por ejemplo, un solo comprimido lo manejás. Más fácil manejar un HIV que una diabetes, aunque parezca chocante como uno lo dice, pero es un poco así. Entonces sí, incluso las prepagas hoy en día autorizan una carga viral y CD4 por año. Fíjense hasta dónde hemos llegado, que antes era cada 3 meses que carga viral, CD4. Entonces, esto es importante. Por supuesto, muchas veces estos accidentes ocurren a la noche, un fin de semana, feriado. Y entonces, claro, muchas veces se medica. Ante la duda se medica. Y bueno, evaluar el riesgo, por supuesto, para tomar. Y en el momento del accidente, ¿te tomaron serología? En el momento. ¿Y por qué en el momento? Porque ayudan los demás, porque en el momento al accidentado se le toma serología para hepatitis C, para B y HIV. Claro, porque nos ha pasado de alguien que quiere blanquear un estado de HIV que sabe, para que la RT cubra o lógicamente haya algún tipo, digamos, de resarcimiento por el accidente. Yo sé que soy HIV, digo, ay, me pinché, me hacen la serología ahora, y el accidente que pasó hace 2 horas me va a positivizar la serología cuando sabemos que se positiviza en 3 semanas promedio. Entonces, se hace en el momento toda la serología para, si realmente se positiviza por ese accidente, después va a ser positiva. Y ahí sí entra todo lo que es indemnización, resarcimiento y demás. Queda rápido a la fuente, ya nos quedamos tranquilos. Punto. Se acabó la historia. No hay que hacer más nada. Y por supuesto, mientras tanto, todo lo que es donación de sangre, relaciones, porque claro, piense que el síndrome retroviral agudo es donde la carga viral se dispara. Y después monitoreo. Hoy en día tenemos test diagnósticos, PCR cualitativa, ELISA de 4ª generación. Hoy en día realmente ha mejorado mucho las técnicas. Y por supuesto, alguna de estas casuísticas, accidentes en nuestro hospital y en áreas lógicamente cercanas a nuestro hospital. Fíjense que en este contexto las consultas fueron en general en el
personal relativamente rápidas. Fíjense que no todos, si bien habían sido vacunados, no todos sabían, por eso no confundir vacunación con inmunización. ¿Por qué? Ustedes si saben que el anticuerpo anti-HB es superior a 10, ya se quedan tranquilos de por vida. Si no lo saben, ustedes no saben si se vacunaron y respondieron o no. También el tipo de accidente, otra situación a considerar. Por supuesto, el momento de la consulta, por eso hay que hacer la consulta lo más rápidamente posible. Algunos la retrasan bastante. Y en el momento del accidente, no todos saben si el paciente es realmente HIV o no lo es. Esto, lógicamente, son estadísticas, pero que siguen siendo, de alguna manera, realidades. Muchos de los seguimientos por ahí hacen la primera consulta en el hospital y después la hacen en su lugar, digamos, donde tuvieron el accidente y no sabemos a veces realmente qué es lo que pasó, pero la gran mayoría, y esto denominador común, no la tolera. Lo que le pasó a Gonzalo es lo más habitual que uno en general observa. Y la tolerancia, sí, regular y malo, en alto porcentaje. Buena, en un porcentaje bastante inferior, pero yo les puedo asegurar que la gran mayoría, y más cuando se usaba ZT y 3TC Complex, y el Caletra, ¿no? El ritonavir con lopinavir, y la tolerancia era regularcita, tirando a mala, especialmente por los gastrointestinales. Y bueno, si yo ya sé que la fuente es conocida, es HIV negativo, suspendo. Al principio por ahí no lo sé, no todos tienen test rápido para hacer en la guardia, lo ideal que lo tuvieran. Y bueno, hoy en día siempre de máxima, ¿no? No esperemos decir, bueno, no pasa nada. Siempre fundamental determinar la fuente, porque eso ya hoy por hoy nos deja relativamente tranquilos. Y si la fuente es positiva, determinar también la carga viral. Si es indetectable, hoy en día el objetivo es justamente que todas las cargas virales sean indetectables, porque de esa manera lo que logro es que ese individuo no contagie. Por eso el objetivo es diagnosticar el HIV y tratarlo. Para eso, por supuesto, la búsqueda activa. Distintos medicamentos, y bueno, uno de los que usamos se llama Criptega en el hospital. En un comprimido tiene lamivudina, abacavir y dolutegravir. Con lo cual, esto es un solo comprimido. Con una tolerancia hoy, el inhibidor de la integrasa, el dolutegravir, es parte de todos los esquemas antirretrovirales. Incluso está aprobado en nuestro medio como uno de los esquemas iniciales para el tratamiento, entonces, del HIV. Por supuesto que muchas veces ante el temor se trata demasiado, pero recordar que las drogas no son inocuas, que tienen toxicidad, y por lo tanto también saber el costo. Por eso es tan importante que todos a sus pacientes le pidan en algún momento HIV, más allá de asegurar la vacunación. Esto es fundamental, porque en la medida que yo tenga cada vez más detectados, voy a tener más tratados, con lo cual también con el tiempo va a haber menos individuos que vayan a contagiar. Al tener cargas indetectables, ese individuo va a dejar de contagiar, aún manteniendo, digamos, condiciones de no precaución, que muchas veces también esto sucede. Entonces, y con respecto a hepatitis B, yo me quedo tranquilo, si todos tienen anticuerpo anti-HB. ¿Alguno tuvo que repetir la serología, tuvo que vacunarse por tener anti-HBs menos de 10 o negativo? Todos estuvieron. No. ¿Cómo fue la mano? ¿Quién dijo no? ¿Todos tuvieron anticuerpo anti-HBs arriba de 10? Sí. Yo no. ¿Y entonces qué te hicieron a vos? ¿Te mandaron a vacunar? Sí. Ah, perfecto.
Sí, eso es lo que hay que hacer. Ustedes piensen que no siempre saben si el paciente es antígeno de superficie positivo o no lo es. Es bajo el porcentaje, pero en la medida que tengamos cada vez más vacunados, menos posibilidades va a tener algún susceptible de entrar en contacto con alguien enfermo. Esto también es una realidad. Y por supuesto la vacunación. De esto no vamos a hablar porque, por supuesto, los que ya tienen respuesta no necesitan ningún tipo de repetir nada, se quedan totalmente tranquilos en cuanto a eso. Y por supuesto el tema es hepatitis C, porque claro, hepatitis C es muy oligosintomática, no siempre el paciente fuente está estudiado para hepatitis C. Hoy en día se busca hepatitis C. ¿Y por qué se busca hepatitis C? Porque es tratable, y el costo es alto. Hay tratamientos que son muy costosos, pero es curable, cosa que no es menor. Entonces sí, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas cuasi especies de hepatitis C, con lo cual es muy difícil todavía el tema de vacunas. Y en este contexto, sí, la PCR para el ARN del virus es necesario realizar dentro de las 2 o 3 semanas la exposición. Lógicamente, a veces lo único que tiene un individuo con hepatitis C es un aumento de las enzimas hepáticas y no mucho más. Y entonces con eso, incluso se puede determinar la carga viral del C, se lo puede genotipificar y es tratable. Tratable con los análogos de acción directa, con los presvires, los plasvires, es decir, fármacos muy caros, pero que hoy en día hacen que si yo lo diagnostico y lo trato, también voy a tener cada vez menos hepatitis C. Con lo cual, fíjense que ya el accidente hay que prevenirlo, pero ante la circunstancia de que puede alguno de estos pacientes tener alguno de estos marcadores, digamos, serológicos de transmisión sanguínea, como HIV, hepatitis B, hepatitis C, la posibilidad de que los vayan a contagiar van a ser, obviamente, muy inferiores. Entonces, existe, sí, tratamiento, pero el riesgo de que entre justamente en contacto con un paciente con hepatitis C existe, nunca es cero, pero no es tan importante el número como sí puede ser todavía hepatitis B con la cronicidad y fundamentalmente HIV, recordando que tenemos 20.000 individuos que son HIV negativos y que por lo tanto deben ser diagnosticados. ¿Y quiénes los deben diagnosticar? Ustedes, porque después van a derivarlo al infectólogo. Pero el diagnóstico tiene que ser primariamente por los especialistas. Y no pensar en el HIV si tiene un accidente, sino, como yo siempre digo, en el curso de una relación médico-paciente, recordar el tema de vacunas, recordar el tema de pedir de vez en cuando una BDRL, un HIV, porque se pueden llegar a sorprender. A veces algún paciente que, por supuesto, como le pudo haber pasado a Gonzalo, no, está todo bien, Doc, quédese tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo estaba el paciente, pero no el que tuvo el accidente. Entonces, hay enfermedades que hay que buscarlas y no esperar que tengan clínica, porque con la clínica, como la tuberculosis, llegamos tarde. Y ahí es donde las complicaciones y lamentablemente la factibilidad de la transmisión realmente es muy importante. Bueno, con esto más o menos le quise dar un panorama así muy mínimo de lo que es bioseguridad, tratando de concientizarse todos ustedes en cuanto al cuidado que tienen que tener, no trabajar cansados, no trabajar en condiciones que no son las óptimas. No todos por ahí van a tener la posibilidad de trabajar en centros de primer nivel, a veces hay que trabajar en condiciones que no son las adecuadas, pero tratar de superar, lógicamente, los inconvenientes y fundamentalmente evitar cualquier tipo de accidente. Y no ahora en el internado, sino para la vida médica futura. ¿Estamos? Bueno, este es más o menos el panorama que les quería dar. El martes que viene va a ser un poquito más larga, porque voy a hablar de seguridad del paciente. Y después las charlas sucesivas van a ser siempre de algún caso clínico. Algún caso clínico de alguna tuberculosis, un paciente HIV, de algunas cosas habituales, pero que por ahí a nosotros también en un Ateneo nos motivaron discusiones
en cuanto a los planteos de cómo teníamos, lógicamente, enfocar a pacientes con entidades de relativa frecuencia, pero que no siempre presentan las características propias de lo que un libro puede decir. Entonces, sobre eso justamente, durante estos martes, que no sé cuándo termina esto, no sé si terminará cerca de diciembre, supongo, ¿no? Bueno, los martes a las 6. ¿Cómo? ¿Decía Jessica? El 29 de diciembre. 29 de diciembre, bien. Bien, está bien, tranquilos. Bueno, pero ya está, tripas corazón y bueno, más que nada tratemos de hacer algunas charlas, por lo menos para que a ustedes les sirva, más que nada para no prepararse para un examen final de carrera, sino también para pensar más allá de lo estrictamente de la especialidad que ustedes en el futuro elijan, porque independiente de la especialidad, vacunas, antibióticos, diagnósticos diferenciales infectológicos siempre van a tener que plantear. Y esto también son realidades. Les pido un solo... Doctor. Sí. Les pido un solo... Ya que mencionaste Te escucho, Scarlett, ¿me hablabas? Sí. Nada, mencionaste recién sobre tuberculosis y me acordé que en una clase tuya nos comentó una historia que me quedó pegada en la cabeza y después fui a pesquisar la historia y hay un archivo en la internet de un periódico o algo así y está muy buena la historia, nunca más me olvidé. No, hay tuberculosis. ¿Te lo acordás del hotel? Sí. No, nosotros seguimos teniendo Del tuberculosis Hotel gravísimas. Rojo, ¿cómo era? Y por ahí algún detalle no me acuerdo puntualmente, pero yo les puedo asegurar que seguimos teniendo adolescentes con tuberculosis gravísimas. Y es una realidad, con pulmones destruidos. Así que esto ténganlo en cuenta. Les pido un solo favor. Ustedes saben que yo armo un grupo de WhatsApp permanentemente y les puedo mandar información. ¿Vieron? Por lo menos durante el tiempo que están conmigo, algún reporte epidemiológico para que por ahí se enteren de que, no sé, que hay fiebre amarilla en Minas Gerais o Romaña, o que hay chikungunya, o que hay alguna fiebre maculosa brasileña por alguna riqueza. Entonces, les pido, ustedes deben tener 20 grupos de WhatsApp y subgrupos y grupos para que no entre otro. Bueno, armen un grupo que sea IAR noviembre y bueno, y nos podemos comunicar por cualquier novedad que haya, digamos, si uno sabe de qué se trata, puede tomar medidas y bueno, saber un poquito más de las cosas que suceden, más allá de las redes habituales de comunicación que nosotros y ustedes en particular tienen. Así que algunos de ustedes armen el grupo y me incorporan. El teléfono lo tienen todos. Doctor, ¿todavía tiene el mismo número? Sí. Entonces armo el grupo y si lo llego agrego a al perder grupo. el número ¿saben qué? Ni me acuerdo cómo me llamo. Bueno, lo agrego al grupo. Yo tengo el número de usted. Cambio los teléfonos, pero no el chip. Así bueno, que, yo tengo el número sí, la suyo. mayoría lo tiene el teléfono mío porque ya nos hemos tenido el infecto, la gran mayoría, así que, bueno, todos pasaron por infecto, algunos los tuve en micro, así que armen el grupo tranquilamente, Jessica, si te ofreciste, y listo, y cualquier novedad que haya, ahí nos comunicamos, ¿sí? Suerte, chicos, seguimos para adelante. Aprovechen. Gracias, doctor. Suerte. Gracias. Gracias, Doc. Cualquier segundo. Gracias, Chao. doctor.